El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bien, estamos ya vía Zoom en comunicación con el doctor Ricardo Velázquez Ramírez. Él es abogado constitucionalista, a quien le damos la bienvenida. Doctor Velázquez, ¿cómo está? Un gusto. Bien. Por la invitación. Hay bastante confusión en lo que ha significado la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien acaba de plantear una cuestión de confianza sobre un proyecto que busca derogar la ley 31399, que refuerza los límites del referéndum. El primer ministro llegó a la sede del Congreso, ha expuesto, acompañado de su gabinete, y la verdad que hemos escuchado algunos analistas en algunos otros medios de comunicación, pero más yo veo que van al tema más que nada de forma, pero no de contenido. O sea, la pregunta es muy directa. ¿Qué percibe o qué persigue el señor Aníbal Torres con este planteamiento de cuestión de confianza en el Congreso? Sin duda, la cuestión de confianza es una atribución que la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo frente a una situación, digamos, de aspereza y, digamos, en una situación extrema de obstruccionismo del Parlamento en la gestión ejecutiva. Pero, ojo, esta cuestión de confianza, si bien es cierto, busca el equilibrio de poderes, sin embargo, tiene sus límites. Es decir, si es mal utilizado con fines estrictamente políticos y de que el poder ejecutivo se sobreponga al poder legislativo o a otros poderes, ciertamente estaría irrumpiendo o entrando en conflicto con la Constitución. Lo real es que solamente se puede hacer cuestión de confianza sobre aspectos vinculados a las políticas de Estado y de gobierno. Resulta que el tema de la participación ciudadana, el tema de la regulación del referéndum y otros temas de participación ciudadana, en realidad son normas y leyes de desarrollo constitucional. Y siendo así, es una facultad y una atribución que también la Constitución le otorga, en este caso, al Poder Legislativo. Entonces, hoy nos encontramos en una encrucijada, lo que de alguna manera llaman los europeos, estamos presenciando un choque de trenes de dos poderes importantes, que es el Poder Ejecutivo y Legislativo, cada uno obviamente utilizando las facultades y atribuciones que le otorga la Constitución. Y en el escenario que nos encontramos, obviamente, no deja de ser también un juego político, ¿no? Estamos en un ajedrez en que ahora le tocó mover las fichas al Poder Ejecutivo y a las 3 de la tarde le toca mover las fichas al Poder Legislativo. ¿Cuál será la respuesta del Poder Legislativo? Obviamente puede admitir la discusión de esa cuestión de confianza respecto a esa norma, lo puede admitir a discusión, ¿no? Y siendo así, habrá un plazo para esa discusión, que en ese plazo se puede diluir la tensión o puede bajar la tensión, pero también hay la posibilidad que simplemente el Congreso rechace esa cuestión de confianza y como tal estaría pues gastando, como se dice
en argot popular, la bala de plata, ¿sí? Y en consecuencia quedaría otra cuestión de confianza más. Pero el tema es respecto al contenido de esa norma que está en discusión. Si es una potestad del Poder Ejecutivo poder hacer cuestión de confianza, está dentro de lo permitido según la última norma aprobada y que está en vigencia respecto a los límites en la aplicación de la cuestión de confianza, ¿sí? Entonces yo considero que ahí hay una especie de exceso de parte del Poder Ejecutivo que seguramente en la tarde por ahí irá la respuesta del Poder Legislativo. Igual estamos sin duda en una situación de tensión extrema. Yo la semana pasada decía que el desenlace se va a dar estos días, decía entre la semana pasada o esta semana. Y efectivamente, yo creo ese desenlace puede ser a través del cierre del Congreso y de repente más adelante a través de la vacancia del presidente de la República, porque son de alguna manera las salidas más cercanas. Obviamente la vacancia, el cierre del Congreso, si no se hace respetando lo que establece el marco constitucional, se convertiría en un golpe de Estado. Y si el Ejecutivo cierra o vaca al presidente sin respetar los procedimientos y exigencias establecidos en la Constitución, también sería un golpe de Estado. De ahí que ambos poderes tienen que tener cuidado en cada paso que dan. Fuera de la Constitución, evidentemente se constituiría en un golpe de Estado. Pero esto se da, este tema de plantear la cuestión de confianza se da pues en un marco en el cual estamos a 2, 3 días que venga la misión de la OEA, por un lado, y por otro lado también para la distracción popular se da dentro del marco de 3 días que se inicia el Mundial. Y quiera si o no, genera una distracción, porque van a ver un canal acá de televisión que lo va a transmitir, seguramente, ¿no? O sea, pero en el fondo, ¿qué se percibe, no? Esa es la pregunta. ¿Qué se quiere con esto? Obviamente es un juego político. Aquí lo que busca es el Poder Ejecutivo mantenerse en el poder y hacer todo lo posible de quedarse hasta el 2026, y si para ello tiene que cerrar el Congreso, es muy probable que lo pueda hacer. Ya dio el primer paso, eso es una alerta. A pesar de que el Premier diga que no, aquí no cuentan las palabras, aquí lo que cuentan son los hechos, y hoy día se ha evidenciado una cuestión de confianza. Y ahora hay que ver cuál va a ser la respuesta del Congreso. Obviamente, esto va a polarizar también y probablemente va a haber yo diría, no sé si transferencia o una especie de traslado de votos golondrinos, es decir, van a haber fugas, porque sin duda algunos congresistas que ya han empezado a escuchar la cuestión de confianza, le va a venir a la memoria el cierre del Congreso pasado que tuvimos con el presidente Martín Vizcarra, y ciertamente lo van a pensar, digo, mucho, porque el cierre del Congreso significa obviamente que ellos se van, y si algunos dudaban o apoyaban al presidente Castillo, es muy probable que ahora sí no solamente lo piensen, es probable que decidan quitarle ese apoyo, y en consecuencia la variación de los votos se puede dar en las próximas horas. Eso lo sabremos, porque tiene que ver mucho también con el grado de compromisos entre los grupos que hay dentro del seno del Congreso, y también el compromiso de estos parlamentarios con el Poder Ejecutivo. Sí, pues, pero lo que más nos preocupa también es el nivel de cuando las papas queman, el ausentismo, tanto en el voto como en la no asistencia y la abstención, ¿no? Que ya se ha hecho característico acá en este Congreso Nacional, donde están encubiertos y no quieren pues aparecer en el escenario
como defensores del Ejecutivo, del presidente Pedro Castillo. Sí, sí, efectivamente, eso es una constante, pero como digo, en esta situación, ya que hay toques de bombos, por así decirlo, y de platillos que se asoma a un posible cierre del Congreso, ciertamente ya no, digamos, a los congresistas les ponen entre la espada y la pared, ¿no? Y ya no les dan margen para pensar más, o se ponen al lado del presidente que cerraría el Congreso y que probablemente les afectaría a ellos, y de hecho no probablemente, si no les afectaría, o se ponen al lado del Congreso como institución y en consecuencia defienden la postura del Congreso de la República. Entonces, esta situación, digamos, el Ejecutivo con esto lo que está haciendo es llevar simplemente a los miembros del Congreso a tomar una posición, a una definición, así es, a una definición. Ahora, pero lo que más le preocupa al presidente Pedro Castillo, como también al doctor Aníbal Torres y a su Consejo de Ministros, no es tanto el Congreso, lo que más le preocupa es la Fiscalía. Hacia ahí está dirigido el tema, recordemos el cierre del Congreso en la época de Fujimori. No le interesaba el Congreso, lo que le interesaba era meterle en mano a las instituciones judiciales de acá del país, ¿no? Poder Judicial y Fiscalía, ¿no? Incluso yo diría también con el propio expresidente Vizcarra, no hay que olvidar que Claro. semanas antes ya su hermano tenía una denuncia muy grave por la Fiscalía, ¿no? Se iniciaba una investigación y estaban programadas audiencias y justo coincide pues con esta cierre del Congreso, con esta interpretación fáctica y las consecuencias que sabemos, ¿no? Pero también hay que decir, efectivamente, hay mucho de esto, digamos, apura esta situación que probablemente se iba a dilatar mucho más con la llegada de la OEA y además, obviamente, con las investigaciones, con las 7 carpetas que la Fiscalía ha abierto al presidente. Estas investigaciones obviamente comprometen mucho y de alguna manera, como tú sostenías hace un momento, es muy probable que no solamente con la llegada de la OEA, sino con el Mundial de Fútbol, esto sea una distracción para aparentar que aquí no hay problemas en el ámbito legal, jurídico, en el ámbito de la investigación que está realizando la Fiscalía, sobre todo para aparentar ante la OEA. Por eso es que el Premier ha sido muy severo en su discurso hoy día, pidiendo la cuestión de confianza ante el Congreso contra la Fiscalía y diciéndole al Congreso, bueno, con ustedes no es el problema, juntémonos para gobernar, el problema es con la Fiscalía, ¿no? Cuando en realidad el tema con la Fiscalía es un tema que el presidente debería responder, debería dar la cara, no debería quedar callado frente a las preguntas de la Fiscalía, pero de alguna manera este elemento de la Fiscalía es también un detonante para llegar a la situación en que nos encontramos. Pero hay doble mensaje. Antes de ayer, el presidente del Consejo de Ministros invocó al Congreso a dialogar, a conversar, a sacar adelante al país, a salir con el esfuerzo y el sacrificio de todos los peruanos para que se aprueben una serie de leyes, trabajar en conjunto. Inclusive dijo que no necesitamos pues injerencias, refiriéndose, yo lo entendí, refiriéndose a la OEA. Y en la noche, el presidente Pedro Castillo arremetió contra el Congreso, responsabilizando de que todas estas paralizaciones, todos estos males que tiene el Perú, se debe a que no han aprobado pues en el Congreso más de 60 leyes que ha presentado el Ejecutivo. O sea, por un lado le pasan la mano al Congreso y por otro lado le meten palo, como se dice. Sí, pues lamentablemente
es una escopeta de doble cañón, no hay forma o sea, no ha perdido credibilidad las palabras del presidente y el propio premier. Buscan o anuncian bajar las tensiones, dialogar, trabajar juntos, y al rato o al siguiente día, o dependiendo incluso del auditorio, del espacio, del grupo social, da un discurso para cada lugar. Entonces, sobre todo cuando viaja a provincia, dispara con todo, ¿no? Y sobre todo contra el Congreso de la República y contra la Fiscalía. Entonces, esta es una situación, obviamente, que ellos lo han provocado. Este desgaste y de alguna manera falta de legitimidad que tiene hoy el presidente, en este caso el Ejecutivo, porque involucro también al Premier, es porque no han tenido el tino suficiente para manejar esta situación. Y además porque están involucrados obviamente en serias denuncias, o sea, claro. no es cualquier cosa, o sea sino que... también que en política, obviamente, antes que la confrontación, el rol y el papel del presidente de la República es buscar y procurar la unidad nacional. Claro. Y eso no está ocurriendo con él, es decir, están polarizando, probablemente llevados también por su formación ideológica de la lucha de clases. Este es un tema que obviamente no ayuda mucho, ya que en el político influye mucho en su accionar lo que piensan, lo que creen, en la formación que tienen, ¿no? Y obviamente ellos consideran pues que aquí hay poderes con quienes hay que confrontar abiertamente, hay clases con quienes hay que confrontar abiertamente, y ese es el resultado al cual hoy nos han llevado. Lo cierto es de que la historia pues se conoce acá en el Perú, al menos los que ya bordeamos más de los 60 no nos van a venir a engañar a estas alturas. Recuerdo mucho ese domingo, el 5 de abril, cuando se mencionó la palabra un domingo en la noche, disolver, no era pues porque el Congreso estaba en su peor etapa, ni nada por el estilo, sino porque el día martes en la sesión del Congreso se iba a formar la comisión investigadora que investigaría, valga la redundancia, a los familiares, a la hermana del presidente Fujimori, que estaba involucrada pues en el tráfico de ropa donada, etcétera. Y por otro lado se iba a dar un informe en sesión secreta, un informe que había proporcionado la DEA, donde se informaba de los altos mandos militares que estaban involucrados en el narcotráfico, y lógicamente eso le afectaba pues a Montesinos, y ese fue el pretexto fundamental para cerrar el Congreso. Ahora también pues el pretexto de cerrar el Congreso, qué sé yo, es por estas 7 denuncias que tiene la Fiscalía, y que en el fondo se trata de encubrir la corrupción que existe acá en el Perú. O sea, no vamos a engañar. ¿Usted qué cree, doctor? Bueno, yo coincido con su punto de vista, con su opinión. Efectivamente, no podemos tapar el sol con un dedo, con una mano, en fin. Es evidente que acá pues hay intereses en juego. Sabe perfectamente el presidente Castillo y el propio premier que si dejan el poder por todo lo que está ocurriendo, es muy probable que al siguiente día tengan restricciones legales, al grado que probablemente la propia Fiscalía solicita al Poder Judicial una prisión preventiva. De eso lo saben perfectamente, y por lo tal ellos van a tratar de prolongar su permanencia en el Estado a pesar de los problemas y de las faltas, de las observaciones, de la falta de apoyo popular, a pesar de la postura del Congreso, igual van a tratar. Entonces, ¿cuál es la medida que ellos tienen a la mano? Ya lo ha dicho incluso el premier, que incluso la posibilidad de recurrir a la interpretación fáctica, que es un mal precedente y una manipulación que hizo el gobierno de Vizcarra. En ningún lado del Congreso, de la Constitución, se habla de interpretación fáctica. Yo enseño también el curso de Derecho Procesal Constitucional, ahí hay un capítulo exclusivo sobre
interpretación constitucional y no hay ningún método, no hay ningún sistema, no hay ninguna criterios de interpretación que haga referencia a la cuestión e interpretación fáctica. Perdóname el término, pero ese es un disparate, claro, ¿ya? Claro. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, ya el Premier ha dado a entender que es la aplicación de la cuestión fáctica, su denegatoria, será asumido ya sea formal o fácticamente. Es decir, está diciendo si le niegan, o en todo caso, si aceptan la confianza, pero el Congreso, digamos, finalmente decide buscar otro mecanismo, finalmente se formaliza a través de los votos, ellos van a entender como una situación fáctica y en consecuencia una negación y estarían pues asumiendo ya una primera negación de cuestión fáctica, pero él ha dicho simultáneamente ellos pueden presentar de forma sucesiva otra cuestión de confianza. Lo que da a entender que en el día lo pueden hacer otra cuestión de confianza y en consecuencia en el día cerrar el Congreso. O sea, estamos en una situación muy grave al grado que hay, yo diría, un anuncio ya proclamado. Y por lo mismo, creo, lo más correcto por lado del Congreso es cerrar filas porque eso sería grave para el país y nos estaría llevando lamentablemente a un riesgo de un régimen totalitario. Muy bien. Muchas gracias al doctor Ricardo Velázquez Ramírez. De repente lo molestamos mañana para conversar sobre la segunda parte, ¿no? Porque claro, hoy día debe definirse esto. ¿Quién sabe? Durante todo el día, mañana, todos estos días son días determinantes. A usted la gracia, don Alberto. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.